acompañarme, vamos a leer 8 versículos en 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, ya sabéis, 1 de Pedro es hacia el final del Nuevo Testamento, justo después de Hebreos y Jacobo, también conocido como Santiago. 1 de Pedro, capítulo 4. Y como es costumbre por mi parte, os voy a pedir que nos pongamos en pie. Amén. Para prestar la mayor atención posible a la palabra. 1 de Pedro, capítulo 4, empezaríamos por el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. 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 Podemos tomar asiento. Bien, según los eruditos, el apóstol Pedro escribió esta epístola alrededor del año 64, cuando Nerón presumiblemente prendió fuego a la ciudad de Roma y luego culpó a los cristianos del incendio. Como podéis imaginar, tal acusación desató una terrible persecución de los cristianos en esta época. De hecho, fue la primera de las 10 persecuciones del Imperio Romano que se menciona en el mensaje a la iglesia de Esmirna en el 2 capítulo de Apocalipsis. Los cristianos eran arrojados a las fieras, crucificados e incluso condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna, según el historiador Tácito. Imagínate. Por tanto, es llamativo que Pedro mencione el fuego por 2 veces en esta epístola. En el primero de los versículos que hemos leído y también en el capítulo 1, versículo 7. Al hablar en ambos casos de la prueba de fuego a la que estaban siendo sometidos los cristianos de su época. Y el apóstol, que seguramente escribía desde Roma, no mencionó el fuego por casualidad en su epístola, sino porque Nerón no solo prendió fuego a Roma, sino que sometió a los cristianos al intenso fuego de la persecución. Imagínate que tú fueras alguno de esos cristianos, que fueras cristiano en esa época y que te tocara vivir esa persecución tan injusta de parte del Imperio Romano. ¿No te sentirías indignado? ¿No estarías furioso con el gobierno, con las autoridades romanas? Dirías, fíjate, nosotros solo hacemos cosas buenas, predicando el Evangelio de Cristo Jesús a toda criatura y de forma injusta, inmerecida. Nos culpan del incendio de ese loco y ahora nos persiguen y nos matan a lo largo y ancho de todo el imperio. Bueno, ese sería el razonamiento lógico, la actitud lógica de cualquier cristiano de la época. Sin embargo, el hombre espiritual, Pedro, tiene una visión muy diferente de la realidad. Pedro no ignora los hechos. Él sabe perfectamente lo que están sufriendo sus hermanos en Roma y en todo el imperio. Pero él puede ver detrás de esas circunstancias
unas causas y unos propósitos que están muy por encima de Nerón y de sus necesidades. Así pues, vamos a considerar los 3 motivos que el apóstol desarrolla en esta porción, motivos de sentir y de actuar en una cierta manera por parte de los creyentes. Y el primer motivo que él destaca es el motivo de no sorprenderse. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciere. Como sería natural, los cristianos de esa época estaban extrañados de que tuvieran que padecer a manos del gobierno romano por abrazar la fe cristiana, y quizás era el motivo de que su fe flaqueara. Y por eso el apóstol sale a paso de su confusión y les escribe para que no estén extrañados de esta persecución. Mirad, en nuestra versión castellana, donde se vierte la palabra fuego, Pedro utiliza un vocablo griego que es purosei. La raíz, pur, significa fuego. Pero purosei es un vocablo antiguo de la época de Aristóteles, que significa más que simplemente fuego intenso, una hoguera intensa o un crisol. Un crisol es lo que realmente está haciendo referencia con esta palabra. Por tanto, no se trata de cualquier fuego, sino de un fuego controlado dentro de una especie de horno donde se funden los metales. Claro está que en el crisol la temperatura del fuego es altísima. Tiene que estar por encima de 500 grados centígrados para poder derretir los metales y quemar la escoria. Pero por eso Pedro destaca que ese fuego intenso sirve un propósito que os sucede para prueba. Ahí está el propósito. Seguramente el apóstol estaba pensando en lo que dice Salmo 66, versículo 10. Tú nos probaste, oh Elohim, nos acrisolaste como se acrisola la plata. Es decir, el fuego de la persecución ciertamente intenso estaba sirviendo el propósito de Dios en la vida de los creyentes. Por supuesto, Nerón y las autoridades romanas estaban siendo injustos al culpar a los cristianos del incendio y perseguirlos con esa crueldad. Pero si Dios lo permitía, es porque Él es especialista en sacar lo bueno de lo malo, de utilizar la maldad humana para cumplir sus planes y propósitos soberanos de bondad, de amor y de gloria. ¿Acaso José no fue víctima injusta de sus hermanos? Y sin embargo, Dios lo guió todo para cumplir sus planes soberanos de gloria, llegando a ser José el segundo después de Faraón en el reino de Egipto. ¿Acaso los 3 amigos de Daniel no fueron acusados injustamente y echados a un horno de fuego ardiendo, un crisol? Pero solo se quemaron sus ataduras y Dios fue así glorificado. Y el ejemplo por excelencia. ¿Acaso Jesús no fue muerto injustamente y sin embargo Dios lo tenía todo planeado desde antes de la fundación del mundo para obrar nuestra salvación? Por tanto, no importa cuán injustas sean tus circunstancias, mis circunstancias, el fuego de la prueba que Dios permite en tu vida y en la mía tiene algún propósito benevolente para la gloria de Dios y para la bendición nuestra, si dejamos que el fuego haga su obra en nosotros. Por eso el apóstol Pedro les insta a saber que nada extraño les sucede. No hay motivo de extrañarse, por muy duras que sean esas circunstancias por las que están atravesando. Si Jesús mismo tuvo que padecer, siendo Él el Hijo de Dios, ¿cuánto más tú y yo, verdad? ¿Cuánto más tú y yo? Como diría el apóstol Pablo en Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y mucho antes de Él también, lo decía el salmista David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Por tanto, los creyentes, en el tiempo del emperador Nerón, debían de saber
que el fuego de la prueba no era motivo para sorprenderse. Más bien era algo normal, de esperar, para probar la calidad de su fe. Jesús mismo lo mencionó, por ejemplo, en la parábola del sembrador. ¿Os acordáis? Él destacó 4 tipos de tierra, ¿verdad? Donde cae la semilla del sembrador, que es la palabra de Dios. En el camino, sobre la piedra, entre espinos y en buena tierra. Y en cuanto a los segundos, él dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba. Jesús no habla de la prueba como algo posible, como algo excepcional, sino como algo natural, algo a esperar, algo que se puede esperar en la vida de todos. Igual que sale el sol cada día y calienta la tierra, así de inexorables son las pruebas de fuego que Dios permite en nuestra vida. ¿Para qué? Para probar la calidad de nuestra fe. Es la misma idea que Pedro menciona al principio de esta epístola. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A Dios lo que le importa es la calidad de nuestra fe. La calidad de nuestra fe. Así pues, cuando viene la prueba de fuego, la pregunta es, ¿saldrá a relucir el oro o se manifestará nuestra supuesta fe como escoria y se quemará? Quizás has pasado recientemente por el intenso fuego de la prueba, o quizás lo estés pasando ahora. Déjame decirte que Dios tiene un propósito en tu aflicción, y tarde o temprano se glorificará Él por medio de esa tribulación. Quizás no lo llegues a entender, quizás te sientes inclinado a rebelarte contra Dios y sus planes soberanos, pero piensa que el fuego nunca puede consumir lo que es verdaderamente valioso, tu fe. Nunca puede consumir tu fe si es genuina. Así pues, nada extraño te acontece. Nada extraño nos acontece a ninguno de nosotros. No hay motivo para sorprendernos, sino para dejar que el fuego de la prueba manifieste la clase de fe que tú y yo tenemos. Bien, hemos visto el primer motivo, el de no extrañarse por la prueba. Pasemos al segundo motivo, que a mí sí que me parece sorprendente. Muy sorprendente. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para la prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos. Regocijaos. ¿Qué? ¿Estás diciendo, Pedro, que me alegre por estar pasando por este crisol a más de 500 grados centígrados? ¿Debo estar de gozoso por estar sufriendo? Pero ¿cómo puedes pretender semejante contradicción? Pues fíjate que el Espíritu Santo da ni más ni menos que 4 razones, por la pluma de Pedro, o más bien por la pluma de Silvano, que parece que sirvió de amanuense para el apóstol, 4 razones para entender por qué debemos de estar gozosos. En primer lugar, más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías. Primera razón. Hay que matizar que aquí Pedro no se refiere a los padecimientos de Cristo para obtener nuestra salvación, que solamente Él pudo sufrir, sino a los padecimientos que Cristo sufrió y sufre por causa de la justicia y de la verdad. Jesús les diría a sus discípulos, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si a padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a ti y a mí? Ahí está. Si Nerón perseguía a los cristianos en el tiempo que fue escrita esta epístola, ellos estaban sufriendo la misma clase de vituperio que cuando los líderes religiosos atacaban a Jesús con acusaciones falsas y mentirosas. Así pues,
Pedro les dice, más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías. Es decir, no te fijes en el sufrimiento en sí, sino en la dignidad de sufrir por la misma causa que sufrió Jesús, por causa de la justicia, por causa de la verdad. Asimismo, en el Sermón del Monte, Jesús ya de antemano quiso alentar a sus discípulos en el mismo sentido que Pedro. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ves? Jesús también relaciona el sufrimiento por causa del Evangelio con la dignidad del sufrimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Esta es la primera razón por la que debemos de gozarnos, por la dignidad de sufrir por la misma causa que Cristo Jesús. Una segunda razón la encontramos en el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Tengamos claro que el Espíritu Santo mora en el corazón de todo creyente, desde el mismo momento en que cree en la obra redentora de Cristo Jesús. Ya recibe la morada del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol está hablando de un reposo glorioso del Espíritu Santo sobre todo aquel que sufre por causa del Evangelio. ¿Os acordáis de Esteban? Cuando le llevaron ante el concilio en Jerusalén, en el libro de los Hechos se dice que su rostro era como el rostro de un ángel del cielo. Porque en el momento de la prueba, el Espíritu de Dios se manifiesta de una forma gloriosa, patente, maravillosa. El reposo glorioso del Espíritu Santo. Justo antes de que le apedrearan, Esteban estaba tan lleno del Espíritu de Dios que pudo ver la gloria de Dios en el cielo y a Jesús a la diestra del Padre. Y es que en los momentos de mayor prueba es cuando podemos sentir de una forma muy especial la presencia de Dios que viene para fortalecernos, para consolarnos, para acompañarnos en nuestra aflicción. Por eso debemos de gozarnos, por esa manifestación especial de la presencia del Espíritu de Dios en medio de la prueba. Gozamos. En tercer lugar, el apóstol sigue diciendo, ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mirad, hay algunas cosas, pocas, pero hay algunas cosas que no podremos hacer en la tierra, sino solamente lo podremos hacer aquí en la tierra. ¿Y sabéis una de ellas cuál es? Glorificar a Dios en medio de la prueba. En el cielo no habrá pruebas. En el cielo no habrá tristeza. En el cielo no habrá muerte. Aquí en la tierra es donde tenemos la oportunidad de glorificar a Dios y de gozarnos en medio de la prueba. Mientras nuestros perseguidores blasfeman el nombre de Dios con sus injusticias, nosotros podemos glorificar a Dios a pesar de nuestro sufrimiento. Esta era la actitud de Pablo y Silas, ¿verdad? En Filipos, quienes después de haber sido azotados y metidos en el calabozo más profundo de la cárcel, con sus pies en el cepo, se pusieron a cantar himnos de alabanza a Dios. Sin importar las circunstancias, sin importar el sufrimiento, sin importar la injusticia, glorificaron a Dios. Como dice ese cántico, alaba a Dios. No importa si estás sufriendo, alábale, glorifícale, porque ese es nuestro privilegio. Sin importar las circunstancias, podemos alabar a Dios siempre, porque aún en medio de nuestro mayor sufrimiento, sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y su voluntad es que en medio de la prueba nosotros le alabemos, le glorifiquemos y elevemos su nombre muy en alto. Por tanto, estas tres razones para gozarnos en medio de la prueba se pueden resumir bajo el concepto de sufrir ahora con Cristo. Sufrir ahora, sufrir sus mismos padecimientos con una presencia especial de Dios para fortalecernos
y con el objetivo suyo de glorificar a Dios en medio de la prueba. Pero hay una cuarta razón, que sobrepasa el momento presente de la prueba. Volviendo al versículo 13, leemos en la segunda parte, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Ahí está la cuarta razón para gozarnos en medio de la prueba, es porque sabemos que en un futuro no muy lejano nos gozaremos por toda la eternidad. Toda la eternidad estaremos gozándonos delante de la presencia del Señor. En este sentido, tenemos el ejemplo de Jesús mismo, según el autor de la epístola a los Hebreos, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el gozo puesto delante de nosotros. El gozo puesto allí, está allí delante, está en el futuro, pero está puesto delante. Este es el motivo que mencionó Jesús en el Sermón del Monte que citamos antes. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Podemos gozarnos en medio de la prueba porque sabemos que cuando Jesús se manifiesta en gloria y venga a buscar su iglesia, nos gozaremos con Él por toda la eternidad. Gozaremos con Él por toda la eternidad. Entonces las penurias que hemos pasado aquí en la tierra palidecerán y ya no nos acordaremos del sufrimiento, sino que toda lágrima será enjugada, toda injusticia será recompensada y nuestro gozo será completo para siempre. Por tanto, alegrémonos ya. Alegremos desde ya, sabiendo que los sufrimientos aquí en la tierra son temporales, mientras que el gozo del cielo es eterno, para siempre. Así pues, el fuego de la prueba, lejos de ser motivo de sorpresa, resulta que es motivo de gozo, por 4 razones muy contundentes, como hemos visto. Sin embargo, hablé al principio de 3 motivos, ¿verdad? Hemos visto un motivo de no extrañarnos y un motivo de gozarnos. ¿Cuál pues es el tercero? El tercero es el motivo de la reflexión. Los versículos 15 y 17 dicen, pero ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Claro, hemos estado hablando todo el tiempo del fuego de prueba por causa de la persecución injusta del Imperio Romano sobre los cristianos y por ende de nuestro sufrimiento por causa del Evangelio. Pero cabe la posibilidad de que estemos sufriendo por otras causas, por nuestros propios errores y pecados, por ejemplo. Por eso Pedro matiza este punto. Pero ninguno de vosotros parezca por haber matado a nadie, ni por haber robado a nadie, ni por haber agraviado a nadie, ni siquiera por haberos intrometido en los asuntos personales de nadie. Claro, si hacemos maldades, es normal que suframos las consecuencias naturales de nuestros actos. Porque entonces el fuego de la prueba viene en forma de disciplina divina. Disciplina. Porque como bien dice aquí, el juicio comienza por la casa de Dios. Igual que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio y fue así disciplinado mucho antes que sus naciones opresores. Así es contigo y conmigo. El juicio comienza por la casa de Dios. Dios siempre disciplina primero a sus hijos y luego se ocupa del resto. Por eso, no te extrañes si ves que los creyentes parecen tener muchos problemas y que los que no conocen al Señor parecen vivir sin dificultades. El trato tierno de Dios hacia sus hijos requiere disciplina. Como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego remarca, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, el fuego de la prueba es motivo de reflexión, de pensar, de meditar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por este crisol? ¿Hay alguna cosa que debo de corregir en mi vida? ¿Qué me quiere decir el Señor con esta prueba? ¿Qué puedo hacer para evitar que esto me suceda en el futuro? Ahora bien, recalquemos que si estamos sufriendo por dar testimonio del Señor, no intentemos evitar el sufrimiento. No. El versículo 6
16 que hemos tratado lo dice claramente, pero si parece como cristiano, no se avergüence, al contrario glorifique a Dios por este nombre. Fíjate que hubo un momento que Pedro, el autor de esta epístola, se avergonzó de formar parte de los discípulos de Jesús. La noche que su Señor fue arrestado y llevado ante las autoridades antes de ser crucificado. Pero ahora Pedro es otro hombre. Ahora Pedro es otro hombre porque ha sido lleno del Espíritu Santo y unas lenguas de fuego aparecieron sobre él y sobre los demás apóstoles el día de Pentecostés. Y Pedro ya no es el mismo hombre. Por tanto, con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su corazón, ya no se avergüenza del Evangelio ni de Jesús y es capaz de dar testimonio de su fe ante el concilio e incluso ser encarcelado por ello, para luego ser librado milagrosamente. Ahí está, si el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que es más intenso que cualquier fuego de prueba, arde en nuestro interior, podemos dar testimonio de nuestra fe sin avergonzarnos, sin vergüenza, sin temor de las posibles consecuencias de rechazo, marginación, persecución, o lo que sea. Por tanto, reflexionemos, ¿estamos dando testimonio nosotros como debemos? ¿Por qué estamos atravesando las pruebas que nos hacen sufrir? ¿Está Dios tratando con nuestro carácter, con nuestros hábitos o con nuestras reacciones? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? ¿En qué debo de reflexionar? A veces no podemos entender siempre las razones por las que nos toca sufrir ciertas situaciones, pero casi siempre hay algo que podemos corregir si reflexionamos lo suficiente. Por último, en esta misma reflexión, Pedro les insta a no tener envidia de los incrédulos, que al momento presente parece que la vida les sonríe. Los versículos 17 y 18 siguen así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay un contraste muy notable en el versículo 17. Al hablar de los creyentes, el apóstol destaca un juicio que ha comenzado ahora, en el tiempo presente, para purificar a su pueblo. Pero al hablar de los que no creen en el Evangelio, habla de su fin en el futuro, un fin lejos de la presencia de Dios para toda la eternidad. Por tanto, si hay alguien que me escuchara esta mañana y que todavía no ha obedecido al Evangelio de Dios, creyendo en la persona y obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, aceptándolo como su Señor y Salvador, que no se vaya de aquí como entró, que pueda aceptar a Jesús. La única esperanza de vida eterna está en Cristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida está destinado a una eternidad terrible, lejos de la presencia de Dios. Así que te insto a todo aquel que me escuche que tome esa decisión y entregue su vida a Cristo hoy. Es importante tomar la decisión cuanto antes, porque es la mejor decisión que tú y yo podamos tomar. No se debe demorar. En cuanto a los creyentes, los que ya hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, quiero aclarar el significado de la primera parte del versículo 18, que dice literalmente: si el justo se salva con dificultad. Obviamente, no se refiere a la obtención de la salvación, ya que no hay ninguna dificultad en obtener la salvación. Solo hay que creer. Solo hay que creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Solo poner tu fe en Él y ya has recibido la salvación. Donde reside la dificultad está en el proceso de la salvación. Porque la salvación completa cubre 3 etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es inmediata, ya que se recibe ipso facto todo aquel que cree en Jesús y lo confiesa como Señor y Salvador de su vida. Y la glorificación es futura, no se producirá hasta que estemos con Cristo en el cielo. Por tanto, las dificultades forman parte del proceso de la santificación. Esa parte de la salvación que comienza con la confesión de fe y finaliza cuando partamos de este mundo para estar con nuestro Señor. Así que
De nuevo, Pedro está aludiendo a las muchas dificultades por las que el creyente genuino ha de pasar para que por medio del fuego de Cristo sea purificada su vida de toda la escoria que se le haya pegado. Sí, el justo se salva, se santifica por medio de muchas dificultades en el tiempo presente, pero el fin del impío y del que rechaza el Evangelio es infinitamente peor. De hecho, el impío no va a encontrar ningún sentido a sus aflicciones, mientras que el creyente puede llegar a saber por qué y puede gozarse en medio de todas ellas. Pues concluyo ya esta mañana con el último versículo. De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Interesante, los que parecen según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo suframos. ¿A qué se refiere? Pues obviamente si padeces porque has hecho algo que merece castigo, no estás sufriendo según la voluntad de Dios, sino por tu propia voluntad. Por eso Pedro insta que ningún creyente parezca como homicida, como ladrón, como malhechor, entumecido, porque eso no es sufrir según la voluntad de Dios, sino por causa de nuestra propia voluntad. Ahora bien, si estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida, la Biblia es muy clara, no vamos a ser exentos de sufrimiento, pero podemos decir que estamos padeciendo según la voluntad de Dios. Es decir, Dios permite ese sufrimiento por algún propósito amante y benevolente, como fue el caso de Job, por ejemplo. Por tanto, en medio de nuestro sufrimiento, podemos encomendar nuestra alma al fiel Creador que nos ha dado la vida y seguir haciendo el bien y seguir gozándonos, porque sólo así podrá relucir el oro que Dios está refinando en nuestra vida. He titulado el mensaje Probados por el fuego. Y quiero finalizar con una estrofa de un antiguo himno titulado Cuán firme cimiento. No sé si lo conoces. Claro, en inglés las líneas riman y tienen una belleza que no puedo transmitir en castellano, pero la traducción literal sería así: cuando por pruebas de fuego tus sendas pasan, mi gracia, todo suficiente, será tu sustento. La llama no te hará daño. Mi solo propósito es consumir tu escoria y tu obra refinada. Hermanos, permitamos que el fuego de la prueba haga su obra completa en nuestro corazón y sigamos adelante, gozosos, dando gloria a nuestro Dios y haciendo bien, porque esa es su voluntad y en ello estriba nuestra felicidad. Amén. Amén.